Julio, hermano, un abrazo. ¿Cómo te va? Dios te bendiga y te guarde. Vamos a darte algunas clases de catecúmenos, llamamos nosotros acá, ¿no? A los que llegan a la iglesia se les comienza a enseñar las clases básicas. Dentro de esa la disciplina que el pastor y la iglesia debe de ejercer. Evidentemente yo fomento categóricamente la obediencia al Sermón del Monte. Debemos de orar por nuestros enemigos. He orado por MacArthur, he orado por este señor Lawson, pero hay algo que en mi conciencia me rebota cuando oro por ellos. Que Juan dijo que no debemos de orar, hay pecados de muerte por el cual yo digo que no se ore. Aún así yo oro, por si acaso exista algo que yo no pueda ver y que Dios más adelante vaya a hacer en ellos, pero yo tengo mis dudas. Yo creo que ya ellos han blasfemado contra el Espíritu Santo, son reprobos. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene remedio. O sea, es un pecado que no admite arrepentimiento. Ellos han atacado directamente a los fenómenos del Espíritu Santo, haciendo una falacia y una mentira de generalidad. Evidentemente hay malas profecías y malos profetas y falsos pastores y falsos maestros y falsos están en todas partes. Pero ellos generalizan, son muy deshonestos y ya evidentemente quedan como unos mentirosos, porque si tú colocas en Google los dones del Espíritu Santo en la patrística, te vas a conseguir que desde el año 70 después de Cristo se mantuvo el mover de los dones y de las sanidades de grandes hombres de Dios. No solamente la interpretación exegética, que agotando las 5 leyes de Lang, que es la hermenéutica, sentido usual, texto inmediato, texto menos inmediato, porque se escribe una carta, ideas en paralelo, nosotros llegamos a la conclusión irrefutable de que los dones están vigentes, como pentecostales. Pero ya los bautistas y presbiterianos están de acuerdo con nosotros. Colegiando esto, Francisco La Cueva está de acuerdo, debemos fomentar, es bautista, doctor, los dones. Tenemos el caso de Mateo Henry, que él hace comentario de Mateo Henry. Editorial CLIE, que es del doctor bautista, un discípulo de Spurgeon, que es Samuel Vila. Tenemos el caso del comentario Mateo Henry de Unilit. El comentario Mateo Henry de Francisco La Cueva es de Editorial CLIE, para que entienda. Otra editorial, y lo hace un experto pastor, el reverendo Pedro Vela. Él habla a favor de los dones que están vigentes, que es una gran responsabilidad que acarrea inclusive sufrimiento y dolor para aquellos que la tenemos. Y en verdad es así. Me llamó mucho la atención porque en verdad he sufrido mucho, porque Dios me bendijo en ese aspecto, pero es una gran responsabilidad que amerita disciplina, orden, levantarse las madrugadas, orar, leer la Biblia, dejar de buscar el beneficio económico a través del trabajo con tus manos, porque necesitas orar y estar velante. Pero Vela, que es un pastor reconocido, presbiteriano, está de acuerdo. Estos dos blasfemos, que los podemos comparar, dice en primera carta escrita a Timoteo 1:20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, pregunto, Pablo enseñó en Romanos que debemos de perdonar y debemos de orar por los enemigos. Pero Pablo también, como apóstol, ejerce disciplina y tiene que señalar a aquellos que perturban, dañan la iglesia de Jesucristo. A Tito le dice de los depravados judaizantes que estaban en Creta, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. Pablo le dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, hermano. Entonces, tú estás confundiendo algunas cosas. Ora por los enemigos, sí, debemos orar, pero el pastor, el apóstol de estos tiempos, en mi caso que Dios me ha llamado a la responsabilidad de gerenciar varias iglesias, yo tengo que decirle al pueblo, mire, ese MacArthur es un blasfemo, es un Alejandro. MacArthur es un Alejandro blasfemo, y Steve Lawson, porque yo digo mal las palabras en inglés, en la de castellano las digo mal como se las de inglés. Lawson es otro blasfemo. Entonces aquí está Himeneo y Alejandro. Aquí están los dos blasfemos contra el Espíritu Santo. Deshonestos intelectualmente,
oprobiosos, calumniadores e injuriadores, hijos de los mismos demonios. Yo estoy obligado a denunciarlos, porque yo tengo que rendir cuenta a Dios. Si viene el lobo y viene a agredir a la iglesia y yo no digo nada y hago nada, soy un asalariado. Soy un irresponsable. Entonces a estos pervertidos de la fe, adúlteros, blasfemos, reprobos, hace 10 años el pastor Will Bayonet, que los llamó hombres de Dios. Will Bayonet los llamó varones, hombres de Dios, pues. Yo no los puedo llamar eso. Al principio yo admiraba a MacArthur, a Miguel Núñez, a Paul Washer, a Miguel Suguel, pero ahora yo veo los frutos de su trabajo. Gente por aquí blasfema, burlona. Eso es terrible lo que hace. Esta gente son malos obreros. Obreros, Pablo los llamó perros, malos obreros. Son malos obreros. Entonces, su enseñanza está llevando a las personas directamente al infierno. Ellos están enseñando a ser un discípulo. Muchos de ellos fueron pentecostales, ahora son de ese cuerpo gobernante. Y los han enseñado a blasfemar, a burlarse, a atacar al hablar en lengua. Ve, ¿hay lengua falsa? Sí, pero a muchos Dios nos ha bautizado con ese poder. Yo he visto la gloria de Dios, gente sanada, sacada de la droga. Siento la presencia de Dios, hermano. O sea, los dones del Espíritu Santo son reales, son 9 dones y 5 ministerios. Y estos son unos blasfemos. Allá abajo voy a poner sus nombres: MacArthur y Steve Lawson, Alejandro y Mineo. Los entregué a Satanás para que no aprendan a blasfemar. Hasta que ellos no salgan a pedir perdón por la injuria que han hecho a nivel mundial contra todos los pentecostales. ¿Hay pentecostales equivocados? Sí. ¿Hay falsos pastores pentecostales? Sí. ¿Hay falsas manifestaciones? Sí. Pero no podemos generalizar. Pablo habló claro. Juzguen las profecías. No menosprecien las profecías. Examinarlo todo. Retener lo bueno y desechar lo malo. Cuando yo veo un fenómeno, un hermano hablando en lengua, yo me quedo callado. Si yo veo que es rara, le pregunto al Señor. Y como Dios me dio el don de ciencia, discernimiento de espíritu, el Señor me confirma. Y si no me confirma, me quedo callado. Porque no es que Dios le va a hablar a usted cada vez que usted diga, aló, estoy comunicado con Jehová de los ejércitos, con Dios. Dígame. No, eso no es así. A veces tenemos que orar y esperar. Yo esperé más de 2 años para yo hacer esto que estoy haciendo. La denuncia formal que estoy haciendo contra estos impíos, porque eso es lo que son. Segunda de Timoteo capítulo 3, apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Entonces confundes la disciplina del Señor, la confundes. Tenemos que seguir orando por los enemigos, pero los que están dentro de la iglesia tenemos que ministrar disciplina. Hasta el día que me muera, si ellos no salen a arrepentirse, a pedir perdón por las blasfemias e injurias hacia nosotros, y hacia el Señor también, hacia el Espíritu Santo, hay que señalarlos. Si me corresponde vivir 20 años más, este señor ya pronto muere, MacArthur, tiene 80 y algo de años, descenderá al infierno si no se arrepiente, por blasfemo, pues tiene que arrepentirse, tiene que pedir perdón. A millones y millones de hermanos que él ha blasfemado. O sea que el pecado que arrastra este señor no es un pecado suave. Jesús dijo, el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo no tiene perdón jamás. Comenzar a señalar hermanos que hacen milagros en el nombre de Jesús, llevan a las personas a salir de la droga en el nombre de Jesús, con los milagros, porque eso pasa con los pentecostales. Y este señor dice que eso es fuego extraño, que eso es doctrina de demonio. Entonces este señor ha cometido uno de los pecados más graves del mundo. Blasfemia del Espíritu Santo, atacar a los hermanos de la fe. Que no se viene para acá, para Venezuela, y comienza a visitar casa por casa y iglesia por iglesia y pregunta y comienza a ver los testimonios. No le interesa, porque es un blasfemo, un arrogante, un soberbio, altivo. Hay que entregarlos a Satanás, esa es la verdad. Están entregados ya, por mi parte están entregados. Si tú los quieres recibir en tu casa, no le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras.